Bien, disculpen las fallas técnicas, pero como dicen por ahí en las entidades financieras, disculpen la molestia, pero estamos trabajando para mejorar. Creo que ustedes también lo están haciendo aquí en la institución. Quisiera saber hasta qué hora puedo ir, porque ya es... ¿Hasta qué hora? ¿A la medianoche como Pablo? Y si se nos duerme Eutico. Sí, hay balcón. Bien. Nosotros, este servidor como teólogo y mi esposa como psicóloga, Dios nos ha permitido trabajar en Colombia, en el sector de Santander. No sé si han escuchado Santander, de donde su capital es Bucaramanga. ¿Han escuchado a Bucaramanga? Sí. Bueno, Bucaramanga es conocida porque es la capital adventista de Colombia, donde hay más adventistas. Y nosotros vivimos a 5 horas en el mismo departamento. Y allí en un pueblo que se llama Barbosa, Dios nos ha permitido tener un ministerio, vitalmente, no sé si aparecerá en pantalla, pero vitalmente es un ministerio donde ayudamos a las personas en la parte mental. Pero vamos a ver esta semana que todo está relacionado con la mente. Y lo vamos a analizar. ¿Cuántos son felices? Entonces esta semana no vamos a tener nada, porque aquí todos son felices. ¿Cuántos son victoriosos sobre el pecado? No pecan. ¿Cuántos? ¿Hay algún enfermo mejor? ¿Algún enfermo? ¿Alguno sufre de mal genio? Que contesten las señoras. ¿Sí? Ah, bien, interesante. Ahora pregunto yo, ¿algún impaciente? Que contesten los señores. Bien, hermanos. Este ministerio que les vamos a compartir de la ley de la vida, así se llama, es netamente bíblico y del espíritu de profecía, y de la naturaleza y del universo. No es nada nuevo, siempre todo ha estado ahí, solo que no lo hemos visto. Somos estudiosos muy superficiales y leemos la letra, pero no interpretamos lo que significa el espíritu de la letra. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo esta semana? ¿Van a venir toda la semana? ¿Van a traer más amigos? Porque si ustedes no los traen es porque están siendo envidiosos. Así que vamos al primer tema sin tanto preámbulo porque el tiempo se nos va. Vamos a orar, ahí sentaditos como están, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Padre de amor, gracias Señor porque nos has traído hasta este lugar a todos, porque sin duda alguna es tu Santo Espíritu el que quiere que cada día aprendamos más de ti. Señor, necesitamos de Él, de esa presencia maravillosa, de tu Espíritu que es el que nos da el conocimiento, la sabiduría, que es el que nos guía, Señor, a toda la verdad. Permítenos aprender esta preciosa verdad que abrirá nuestros ojos, Señor, a muchas, muchas otras cosas y que nos ayudará a encontrar respuestas, Señor, a tantas preguntas que nos hacemos, entre ellas, ¿por qué nos enfermamos? Gracias porque tu palabra es maravillosa, porque todo lo has dejado escrito. En el nombre de Jesús queremos dejarnos enseñar. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen un matrimonio bonito? Los solteros. ¿Su matrimonio es perfecto? ¿Su familia es perfecta?
No, ¿cierto? Pero ¿podemos ser felices? Vamos a aprender esto esta semana. Así que vamos a comenzar. Bien, la pregunta que generalmente nos hacemos es, ¿por qué nos enfermamos? ¿Cierto? Cuando estamos enfermos, ¿qué queremos saber? La razón. Bueno, queremos también sanarnos, ¿cierto? Pero ¿cómo nos vamos a saber, cómo nos vamos a sanar si no sabemos la causa de la enfermedad? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen, podemos ver dos imágenes. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué alcanzan a ver? Como un dolor de cabeza, ¿cierto? Alguien con dolor de cabeza. Y en el otro lado, dolor de oído. ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Por qué? ¿Pensamos mucho? Puede ser. Otra razón para un dolor de cabeza. ¿Preocupaciones? ¿Tomamos poca agua? ¿Cuántos vasos debemos tomar para que no nos duela la cabeza? ¿Han tomado los 8 y les duele la cabeza? Sí, en ocasiones. Entonces, nosotros en esta semana queremos hablarles de eso, queridos hermanos. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos duele un brazo si no nos hemos golpeado? ¿Por qué me puede doler una pierna si no he tenido realmente un golpe o algo a lo largo de la vida que me lleve a eso? ¿Por qué un cáncer? ¿Por qué si llevo una dieta adecuada también tengo la tensión alta? ¿Han conocido casos ustedes de gente con una dieta buena y con problemas de hipertensión, diabetes? Yo sí, ¿sí? Gente que vive los 8 remedios, bueno, los 7 remedios, los principios de salud y de todas formas, pues hay algún tipo de enfermedad. Entonces, queremos que hablemos de eso esta semana. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la ansiedad? No solamente la enfermedad física. ¿Por qué el estrés? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué los problemas en casa? ¿Por qué los hijos desobedientes? ¿Por qué esos problemas entre hermanos carnales y también en la iglesia? ¿Por qué? O sea, no solamente es la enfermedad como tal física, sino también todo lo que tiene que ver con la parte mental, ¿sí? Entonces de eso queremos hablar esta semana, por eso no queremos que ustedes pierdan una sola conferencia, porque lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, nosotros queremos enseñarles a ustedes, porque lo que ha sido de bendición para nosotros, queremos que también sea de bendición para ustedes. ¿Por qué somos adictos? ¿Por qué somos adictos a la comida? ¿Por qué nos gusta la tecnología tanto? ¿Qué buscamos en ella? ¿Por qué la pornografía? ¿Por qué el pecado? Debe tener alguna causa y es lo que vamos a descubrir. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Hace cuánto se bautizó? ¿Y cuánta victoria tenemos? Se supone que los cristianos se llaman cristianos porque viven como Cristo. Y a veces nos sorprendemos siendo peores que aún los que no conocen a Cristo. Entonces algo debe estar pasando, algo no está bien. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Alguien que tenga Biblia y rápidamente lo comparta. Quien lo quiera leer puede leerlo fuerte. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6.
sino herida. Aceite. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico divino para usted y para mí? ¿Cómo está su cabeza? ¿Cómo? Enferma. ¿Y qué es tener una cabeza enferma? ¿Sana? Necesita sanar. Dice que no han sido curadas. Entonces, nuestras cabezas están enfermas. ¿Quién tiene la cabeza buena aquí? Ese es el diagnóstico divino. No es el diagnóstico de la psicóloga ni del psiquiatra. ¿Es de quién? Del Creador. Toda cabeza está enferma. ¿Cómo está mi cabeza? ¿Y por qué me juzgan? No, lo dice la Biblia. ¿Cómo está su cabeza? Enferma. ¿Qué necesita un enfermo? Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Mira esta cita que está a continuación, dice, por todas partes prevalece la enfermedad, ¿de qué tipo? ¿Qué dice ahí? Por todas partes prevalece la enfermedad, ¿qué? ¿De qué tipo? Mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. ¿Dónde? En la mente. Entonces, 9 de cada 10 nosotros vemos que es bastante. Podríamos estar hablando de un 90%, podríamos estar hablando de la mayoría. ¿Dónde está la causa de la mayoría de las enfermedades? ¿Dónde? En la mente. Ahora, la siguiente dice, 9 de cada 10 pruebas y perplejidades que preocupan a tantos son imaginarias. Imaginarias. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado a ver una dificultad, un conflicto de una manera enorme? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos acá hemos llegado a magnificar una situación donde uno dice, yo a esto no le veo solución, no veo por dónde, no sé cómo voy a salir de esta situación? Vemos que la cuestión es grandísima y luego cuando ya pasamos y atravesamos la situación y miramos hacia atrás, ¿qué decimos? ¿Por qué me preocupé tanto? ¿Por qué me angustié tanto si no era como yo lo pensaba? ¿No les ha pasado? A mí me pasó, ¿sí? Me ha pasado. Y luego miro hacia atrás y digo, ¿pero por qué me dejé angustiar tanto? O sea, ¿qué me pasó? Y es eso, porque nosotros magnificamos, ¿no? Dejamos que nuestra imaginación avance, cuando realmente no es tan delicado ni tan grave como nosotros lo hemos imaginado. Bien, vamos a la siguiente diapositiva que dice, un fundamento seguro. Leamos lo que dice la inspiración. La única seguridad, ¿la única qué? La única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Y escuchen, ¿cuál verdad especialmente vamos a hablar? Los temas de ¿qué? Del sábado. ¿Es importante el sábado o no? Bien. Otra, la naturaleza del hombre. ¿Saben ustedes o conocen ustedes la naturaleza del hombre? ¿Saben ustedes cómo funcionan? ¿Cómo funcionamos? Este cuerpecito, ¿cómo funciona? Ahora, ¿qué más tiene este cuerpecito además de carne? Huesos. Aquí tenemos un especialista en huesos. Pero, ¿qué más tiene el cuerpo? ¿Qué más tiene esta alma? Espíritu, Liliana. ¿Y sabemos cómo funciona el espíritu? ¿Sabían ustedes que tenían un espíritu? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen espíritu?
Obvio, si no hay espíritu, ¿no hay qué? No hay vida. Acuérdense que cuando uno se muere, el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra de donde era. Se acaba la vida. Por lo tanto, debemos conocernos cómo funcionamos, qué ingredientes, qué elementos tenemos, cómo estamos compuestos, cómo funcionamos. Pero a veces somos como los animalitos. Nos acostamos, nos levantamos y hacemos y volvemos a acostarnos y a levantarnos y ya. ¿Será ese todo el propósito de la vida? Entonces, y el testimonio de Jesús, dice, son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. ¿Qué se debe hacer con estas verdades? Comprender. Resultarán como ¿qué? Un ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Para que no se mueva, para que me sostenga, para que no me lleve la corriente en el caso de los barcos, de las lanchas. Un ancla para que me fundamente. Un ancla para que sepa dónde estoy parado. ¿Saben ustedes dónde están parados? ¿Saben ustedes en qué han creído? ¿Saben ustedes a qué los llamó el Señor? ¿Por qué hacen parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Por qué un mensaje tal para nosotros? ¿Seremos del montón o será que Dios nos ha privilegiado con luz para este tiempo? ¿Acaso no pasamos una prueba hace como 4 años atrás, 5 años atrás? Una aglomeración, un encierro, ¿y qué pasó con nosotros? ¿Fuimos la diferencia o fuimos del montón? Fuimos del montón, terminamos haciendo lo mismo. Bien, entonces en la diapositiva nosotros vemos que hay 3 temas importantes. Yo creo que tal vez en cuanto al sábado y tal vez en el testimonio de Jesús, nosotros pues tenemos algo de conocimiento. Yo no puedo decir que mucho, porque cuando he escuchado temas profundos acerca del sábado, yo digo, wow, esto es más profundo de los tal vez 10, 15 versículos que utilizamos nosotros. Pero realmente de esos 3 temas que aparecen ahí, la naturaleza del ser humano es tal vez la que nosotros menos conocemos y por lo tanto es en la que nosotros vamos a estar trabajando esta semana. ¿Lo pueden conocer los niños? Claro, los adolescentes también y por supuesto nosotros. Entonces, ¿qué es importante para poder conocer el ser humano? Necesitamos conocer las leyes que gobiernan al ser humano, ¿cierto? La ley fundamental, porque realmente son varias leyes, pero todas estas leyes parten de una sola ley. Y de esa es de la que vamos a estar hablando toda esta semana. Entonces, Dios crea el universo, ¿cierto? Dios crea todo lo que existe y no solamente crea, sino que Él diseña el funcionamiento ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ese funcionamiento que el Señor diseña y crea su funcionamiento, Él lo hace con una ley. Ahora nosotros necesitamos conocer esa ley. ¿Ustedes quieren tener la certeza de que vamos por el camino correcto? Entonces, para poder saber que vamos por el camino correcto, ¿qué necesitamos conocer? La palabra de Dios dice en Isaías 8:20. Va a aparecer en pantalla. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque ¿qué? No les ha amanecido. Entonces, las cosas ¿cómo deben funcionar?
Ahora, nosotros como adventistas siempre hemos aplicado este texto ¿a qué ley? ¿A cuál ley? Al decálogo. Al decálogo, hermano, a los 10 mandamientos. Y entonces, si no dicen conforme a la ley, pero ¿saben algo? Ni siquiera hemos entendido lo que significa el decálogo. Y en esta semana vamos a entender que el decálogo tiene un significado mucho más amplio del que nosotros hemos creído que tiene, porque es la ley universal. Entonces, el profeta Isaías está diciendo, si no es conforme a la ley, no es. ¿Y eso nos da seguridad o nos da inseguridad? Entonces, ¿qué debo conocer yo para tener seguridad en la vida? ¿Qué debo conocer? La ley. Porque la ley me dice la verdad. La ley me dice lo que es correcto. La ley me dice cómo funciono. La ley me dice cómo funciona el mundo y todo el universo. La ley me dice cómo van a terminar las cosas. La ley me dice cómo comenzaron las cosas. La ley me dice todo. Así que, acuérdense lo que dice el libro de Oseas, allí en el capítulo 6, creo que verso 4, donde dice que mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. Si no conocemos la ley, si no conocemos al autor de la ley, nos vamos a perder. Pero no es la letra de la ley, es más profundo. Y entonces la ley, vamos a ver, dice que el mundo está creado con leyes inmutables. ¿Qué significa que las leyes son inmutables? Que no cambian. ¿Han visto ustedes que tiran una piedra y no volvió a caer? No, ¿por qué? ¿Qué dice la ley? Que cae. ¿Han visto que el sol un día dijo, y voy a salir ahora por el norte? No, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde? Por el oriente. ¿Por dónde creían que salía? Por el oriente sale el sol. Bien, ahora tenemos la naturaleza que nos dice que las leyes que Dios estableció, ¿se cambiaron o se mantienen? Se mantienen, son eternas. Ahora, además de la naturaleza tenemos otra. ¿Cuál creen que es usted? ¿Cuál creen que es ustedes? El testimonio escrito de Dios, la palabra de Dios. La ley que rige el universo y el testimonio, que es lo que dijeron los profetas. ¿Las dos serán contrarias o irán de la mano? ¿La naturaleza contradice lo que la Biblia dice o la naturaleza corrobora lo que la Biblia dice y viceversa? Claro, porque son del mismo autor, así que no pueden ser contrarias. Así que si quiero saber cómo funcionan las cosas, tengo que ver la naturaleza y tengo que ver la Escritura. Y entonces tendré lo que dice ahí: luz, conocimiento, comprensión y certeza. Además, podríamos agregarle algo más ahí. Podríamos tener salud y salvación. ¿Qué es lo que usted busca en la iglesia? ¿Se ha preguntado a qué viene usted a la iglesia? ¿Está segura o está seguro de su salvación? ¿Estamos o no estamos? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener certeza? Dos cosas. Isaías 8:20. ¿Qué? ¿Cómo? Las leyes y el testimonio escrito de Dios. Cuando nosotros tenemos esto, entonces podemos confirmar
con una cita que está en Mente, Carácter y Personalidad en el segundo tomo, en la página 20. Y dice, todos tienen no solo el privilegio, sino que el sagrado deber. Tenemos el privilegio, pero también el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en nuestro ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, ¿qué debemos conocer? El cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deben considerar el cuerpo como una estructura como maravillosa, formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de 1000 cuerdas. Entonces dice que nosotros debemos comprender que el cuerpo humano, las leyes que rigen el cuerpo, y entonces al entenderlo vamos a someter nuestro cuerpo a las facultades nobles de la mente. Ahí esta cita nos va dando luz, ¿sí? Debemos entender cómo estamos estructurados, pero también cómo funcionamos. Y saben que aquí yo puedo decirles, tal vez desde mi profesión, que nosotros le hemos creído más a la filosofía, le hemos creído más a otras, ciencias, disciplinas, que a lo que nos dice la palabra de Dios, tanto en la Biblia como a través del espíritu de profecía. Nuestras, podríamos decirle, las ciencias están demasiado permeadas por la filosofía y por la teoría de la evolución, y eso es lo que nosotros hemos creído. Y por eso, cuando se nos presenta la verdad en la palabra de Dios, dudamos, porque llevamos tanto tiempo creyendo lo que la filosofía nos ha dicho, que cuando nos presentan la verdad en la palabra de Dios, dudamos. Y eso es preocupante, porque nosotros debemos tener la claridad, y esta cita es supremamente clara. Necesitamos entender las leyes. Y hay una ley que es la que está por encima de todas, la ley que gobierna el universo. Entendiendo eso, vamos a entender cómo funciona el cuerpo y también cómo la mente, digamos que tiene su influencia, su incidencia en el cuerpo. Atención a la cita que vamos a leer. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. ¿Quién trabaja en ti y en mí? El mismo que sostiene la naturaleza. Así que el sustentador es uno solo. Las mismas leyes que guían a la estrella y al átomo rigen la vida humana. ¿Cuál es la estrella más grande del universo que hayan escuchado ustedes? El Sol. ¿Será que el Sol es el más grande? Hay estrellas y estrellas. El Sol es insignificante ante otras estrellas más gigantescas. El universo. La estrella más gigantesca que existe en el universo está regida por la misma ley que está regida. ¿Cuál es la partícula más pequeña de la ciencia? El átomo, ahí está. O sea, lo más pequeñito está regido por la misma ley que está regido lo más gigante. Este tarro de agua está regido por la misma ley que está regida esa silla. Aún más, ese teléfono está regido por la misma ley que usted y yo estamos regidos. ¿Podemos entender eso? Pues vamos a irlo comprendiendo un poco más. Dice, las leyes que gobiernan la acción del corazón de para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo
son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Únicamente en la armonía con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida. La condición para todos los objetos de su creación es la misma. ¿Cuál ley rige toda su creación? La misma ley. No hay una forma diferente de funcionar, sino una única. Sigamos leyendo. Una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios, una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador, ¿es eso? Transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Cuando yo no voy en armonía con la ley, ¿qué voy a cosechar? Destrucción, enfermedad, infelicidad. ¿Qué más? Perdición. Ahora, si queremos ser felices, si queremos vivir bien, ¿a qué debemos ponerle atención? ¿A qué? ¿A qué? A la ley, a las leyes que nos gobiernan. Las desconocemos. Entonces, nosotros necesitamos conocer esa ley. ¿Quieren conocerla? Porque hemos estado hablando que es la ley que está sobre todas las demás. Entonces, necesitamos conocer esa ley. Es muy sencilla, porque saben que todo lo que Dios crea es sencillo. O sea, el Señor no nos va a poner a nosotros a que aprendamos algo que es supremamente difícil de entender, porque el Señor necesita que su verdad sea comprendida desde el niño hasta el adulto más grande, hasta el adulto mayor. Entonces, la ley básica del universo es la que nosotros vamos justamente a ver ahora para poder entender de dónde proviene la enfermedad. Entonces, para poder entender por qué nos enfermamos, necesitamos conocer esa ley básica, esa ley fundamental que rige el universo, y es lo que vamos a empezar a ver en este momento. Entonces, la ley básica del universo nos dice que todo, o sea, todo en el universo está gobernado por una ley. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja con el ser humano. Ya vimos, ¿no?, que la ley que rige a la estrella es la misma ley que rige el átomo, y también es la misma ley que rige la vida humana. Que todo lo que tiene que ver con la acción del corazón para regular la salida de la corriente de sangre, la corriente de vida al cuerpo, todo eso el Señor lo dejó bien regido por su ley. Estamos tratando de que aparezca ahí la otra presentación para poder ir a la par, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber para conocer la causa de la enfermedad? O sea, la pregunta con la que empezamos es, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué? Entonces necesitamos saber cuál es la causa de la enfermedad, porque si nos duele una pierna pero no nos hemos golpeado, necesitamos saber por qué me duele esa pierna, ¿sí? Si me duele la cabeza, ¿por qué me duele la cabeza? Hay que conocer la causa, porque si me duele la cabeza, pero entonces yo intuyo que es porque, no he dormido bien, y entonces trato de descansar, de dormir, y no me deja de doler la cabeza, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que ir a la causa, y nosotros sabemos
en el ministerio de curación, nos habla justamente de eso. Dice, en caso de enfermedad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a la farmacia a comprarnos una pastilla. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, dicen por ahí algunos. ¿Qué dice el ministerio de curación? En caso de enfermedad, salga corriendo a ponerse una cataplasma. ¿Sí? ¿O qué nos dice el ministerio de curación? Indáguese qué. ¿Qué es lo primero que tenemos que indagar? Indáguese la causa. ¿Sí? Y luego de indagar la causa, entonces ahí sí nosotros empezamos a trabajar sobre la causa, pero también trabajamos sobre el efecto, es decir, sobre la enfermedad. Pero saben que no lo hemos hecho así. Yo recuerdo que en ocasiones, pues cuando me daba dolor de cabeza y yo no conocía nada de la causa, mi mamá me decía, no se aguante ese dolor de cabeza, que eso es malísimo, tómese una pastilla. ¿Y qué hacía uno? Pues se tomaba la pastilla. Yo siempre fui como muy renuente a esa parte del medicamento, pero pues cuando veía lo hacía. Pero nunca me detuve a pensar por qué dolía la cabeza. Ahora, cuando me duele la cabeza, empiezo a analizar por qué me dolió la cabeza. A ver, tomé agua, sí, se había tomado agua, estoy durmiendo bien, esto y esto, entonces, ¿por qué duele la cabeza? Y empiezo a indagar y cuando me doy cuenta cuál es la causa, pues inmediatamente ya nosotros tenemos que trabajar sobre la causa, pero lógico también, lo que yo hago generalmente cuando me duele la cabeza es ponerme hielo. O sea, si estoy en el día, agua caliente en los pies y hielo en la cabeza, pero ya conociendo la causa. Y si es de noche y no quiero ir a calentar el agua, entonces me pongo hielito, me pongo hielo en toda esta parte y descanso, pero ya voy pensando en cuál es la causa de la enfermedad, porque la enfermedad tiene una causa y el Señor con la causa me está mostrando algo. Entonces necesitamos saber cuál es esa causa de la enfermedad. Bien, entonces, ¿es solo para la enfermedad que sirve esa fórmula? Para la enfermedad física, ¿no? Solo Sí. para la enfermedad física. ¿Se ha preguntado usted por qué su hijo es rebelde? ¿Se ha preguntado usted por qué su esposo grita? ¿Cuál es la causa del grito? ¿Cuál es la causa de la rebeldía? ¿Se ha preguntado por qué sus hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál solución está usted aplicando? Vamos a ver Salmo 119, 142 dice: Tu justicia es justicia eterna, ¿y tu ley qué? La verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Diapositiva número 6. ¿Qué dice que es la ley? Pueden buscarlo ahí en la Biblia mientras aparece allí. Por eso deben traer Biblia, porque el sistema a veces no funciona. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley es la verdad. ¿La verdad para qué? ¿La verdad funciona o no funciona? Sí funciona. La verdad siempre funciona. La mentira no funciona. Pero la verdad siempre funciona. Entonces, hay que entender eso. Tu ley es la verdad.
Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Nos hará libres. Nos hará libres. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Y a quién le dijo Jesús eso? ¿Ustedes saben a quién le estaba diciendo Jesús cuando él decía, y la verdad los hará libres? ¿A quiénes? Ahí estaban los discípulos, pero ¿quién más estaban ahí? Los fariseos, la religión del momento, la iglesia del momento. Jesús le está diciendo, la verdad los hará libres. Pero los fariseos, ¿qué decían? ¿Que tenían la verdad?